muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios a ser el país más seguro de América Latina. No acepto porque mi hijo no es un delincuente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy me encuentro en un país con una historia reciente trágica y sangrienta. Bueno, gente, vamos a reaccionar a este video que acaba de salir, donde él va a El Salvador, se contacta con ciertas personas, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a ver qué piensan o cuál es su narrativa de las cosas y ver si tergiversan la razón o no. Una nación que se vio sumida en una dinámica de sangre y horror. Aquí las pandillas lo controlaban todo, aterrorizaban a la población a base de extorsiones, de secuestros, de violencia, de asesinatos. Y estos homicidios se contaban en miles todos los años. Bienvenidos a El Salvador. Quiero documentar desde el respeto y desde la objetividad una situación única y particular que se viene dando en los últimos tiempos, sin ningún interés ni filtro político. Simplemente quiero venir y poder hablar con las familias locales, con los vecinos de la ciudad de donde estamos en estos momentos, San Salvador, de las barriadas, de las colonias, y que ellos nos cuenten. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, ni todo es negro o blanco en la vida. Vamos a intentar sumergirnos un poco en la situación, en la cultura, en sus gentes, para poder entender lo que aquí se está viviendo y lo que aquí está pasando. El Salvador era conocido como uno de los países más peligrosos y más violentos del mundo entero. Ahora mismo, unos meses más tarde, se reconoce como uno de los países más seguros de Latinoamérica. Pero ¿cómo ha sido esto posible? Un cambio tan fuerte, un cambio tan rápido. Además, Nayib Bukele, el presidente de este país, comenzó una guerra directa contra las pandillas que controlaban la nación, que aterrorizaban, como digo, a la población. Una guerra directa, atacando a su estructura, atacando desde raíz. Después de varios meses en los cuales ha encarcelado a más de 60.000 personas, provenientes en su mayoría de estas pandillas, parece que ya no hay crimen, o al menos ha descendido muchísimo. Hace tiempo que no se cuentan homicidios, extorsiones, secuestros, así que estamos aquí, vamos a ver cómo se respira este cambio y cómo lo viven los locales. Bueno, de hecho cabe recalcar que gracias a esa seguridad él está grabando ahí con toda tranquilidad, sin ser parte de periodistas que ya sabemos que estaban coludidos con las pandillas, el Faro, que ellos sí podían hacer cualquier reportaje que quisieran de las muertes que ocasionaban las pandillas, de las estructuras de las pandillas. Pero una persona que fuera ajeno a eso, un youtuber, alguien que no tuviera un reconocimiento en medios de comunicación tradicionales, no podía hacer este tipo de investigaciones. Y el último que lo hizo, que sí era de medios internacionales, que tenía bastante reconocimiento, Poveda, lo terminaron matando. Yo quisiera que este youtuber racionalice eso, que él tiene la capacidad de ir a hacer esto, siendo una persona, un youtuber, gracias a ese gobierno. Hoy, a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. El Salvador entró el viernes en el 8º mes del régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial. Recientemente fue extendido hasta fines de noviembre por el Congreso, y gracias a ello el mandatario Nayib Bukele ha seguido con la llamada guerra contra las pandillas. Más de 55.600 personas han sido detenidas desde marzo y 69,1% de los arrestados son acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha MS-13, la pandilla de mayor presencia en el país. Ahora la estrategia ya no es masiva y se enfocan en la búsqueda de los últimos homeboys, como se conoce a los pandilleros, sobre todo de la MS-13 y Barrio 18. Cuando se animen a visitar nuestro país, se darán cuenta de que los salvadoreños estamos orgullosos de ser salvadoreños.
algo que hace unos años no sucedía. El Salvador está renaciendo porque nos atrevimos a desafiarnos a nosotros mismos y decidimos que nada ni nadie nos diría qué hacer. Seguimos recorriendo la ciudad de San Salvador y llegamos ahora sí a los municipios que están más en los cerros, en las colinas, como este, por ejemplo, municipio Mexicanos, más en concreto la colonia Montreal. Aquí hemos venido para conocer probablemente uno de los relatos más sobrecogedores y más aterradores que vamos a descubrir en este reportaje. Además, un suceso que consternó la mente y el corazón de todo salvadoreño, porque fue muy conocido. Año 2010, y por una disputa, una riña, una venganza entre las dos maras más conocidas, la 13 y la 18, se para un autobús público, se le prende llamas con toda la gente dentro y los mareros desde fuera, los pandilleros, tiroteaban a todo el que intentaba huir del autobús en llamas. ¿Por qué consternó tanto las mentes y corazones, como ya digo, del resto de salvadoreños? Todo el mundo se ponía en la posición de las víctimas porque todo el mundo viaja de esa forma. Atacaron donde más dolía a la población civil. Hemos venido hasta aquí para conocer a 3 supervivientes de ese acontecimiento. Una madre y 2 niñas, que por ese entonces eran realmente pequeñas. Si no me confundo, las únicas que sobrevivieron. Así que vamos allá. Era un domingo 20 de junio 2010, pues un día normal de trabajo. Sí vivía uno con la incertidumbre de que podría pasar algo en el camino, en el trayecto ya entrando a Mexicanos, ¿verdad? Porque por ley teníamos que pasar por una zona que es contraria a donde nosotros vivíamos. Cuando empezó el primer disparo, yo me recosté sobre mis 2 hijas, me tiré encima de ellas a cubrirlas con mis espaldas, mientras supuestamente pasaba lo que estaba, la descarga que siguió hasta ahí. Yo no vi nada más, no vi la persona, obviamente era oscuro también porque estaba bien oscuro, no vi nada, no vi cara. Entonces ya cuando yo desperté en el hospital, es donde me dijo una persona, yo pregunté qué pasaba y me dice otra persona que estaba en la camilla, no se acuerda. No me acuerdo qué pasó. Le quemaron el microbús en el que viajamos. Y esa es una de varias masacres que hicieron las pandillas. Yo traía 2 niñas y que ¿dónde estaban? Y pues nadie decía nada, solo decían que éramos los pocos que habíamos quedado ahí en ese lugar. Es que me imagino que me agarró como histeria, quizás. Ellas me decían, las enfermeras, ¿usted traía 2 niñas? Sí, 2. Ellas también están en el hospital Bloom, el acontecimiento, siendo unas niñas sentadas viendo aquello que le disparaban a medio mundo y la gente gritando, o sea, habrá sido horroroso. El 20 de junio del 2010, un microbús de la Ruta 47 fue incendiado por miembros de estructuras criminales, dejando a 17 personas fallecidas dentro de la unidad del transporte colectivo en la colonia Jardín de Mexicanos. Me acuerdo que yo no quería regresar a la escuela porque todo el mundo se enteró y todos mis compañeros sabían. Creo que recuerdo una vez que de ese instituto nos llevaron a una universidad y no sé por qué, pero tenían el reportaje del microbús en las paredes informativas de una investigación que habían hecho. Y justamente tenían la foto del bus, todas las noticias, los titulares, los periódicos que habían salido ese día. Y hasta ese punto yo sentía que ya el tema no me afectaba, ¿verdad? Pero justamente en ese momento me quebré. Fue algo bien impactante ese momento porque según yo en mi mente ya lo había superado en algún punto y pues quizás hasta el día de hoy ya son como recuerdos pues que quedan. Entonces ese 20J fue triste, que mientras se quemaba la gente y pedía auxilio, no le dejaban salir. Entonces la gente presenció eso y entró en un estado de pánico y pidió mano más fuerte. Entonces el gobierno saca los grupos de tarea conjunta, saca al ejército, a la policía y a golpear. Muchachos, el jefe de la policía dijo, muchachos, anda verde, denle con todo. ¿Contra qué luchamos como Estado? Porque
todos nos llenamos la boca de decir que representamos a estados democráticos o a estados de derecho. Pero realmente no somos estados de derecho. Si no tenés capacidad y en las calles gana o manda el crimen organizado, pues sos un títere de un estado fallido criminal. Por primera vez en la historia de este país, el Estado de Derecho está un paso adelante de la criminalidad y no lo vamos a perder. Y esa es la actitud que un fiscal debe tener. Una actitud férrea a combatir la delincuencia. No como los fiscales pasados que estaban coludidos con la delincuencia. Que había camisas de partidos que no tocaban. Esa es la diferencia entre un fiscal que de verdad tiene una vocación de uno impuesto por el Partido Arena. Ya parezco yo el de aquí, ¿de qué queréis saber? Durante el día de hoy vamos a estar entrando en comunidades, en las colonias más peligrosas o las que eran las más peligrosas. Zonas controladas completamente por las maras, donde vivían todos los pandilleros y donde para alguien como yo iba a ser completamente imposible entrar hasta hace bien poquito. Incluso para nadie que no fuera de la propia colonia. Estamos en la 10 de octubre, es esta, ¿no? Hay al lado una que es la 22 de abril, las dos eran bastante complicadas, muy complicadas. Están pegadas la una con la otra. Hemos venido en carro, en coche, hoy como si no pasara nada. Hace unos meses o el año pasado ni siquiera se podía cruzar. Así que nada, vamos a intentar sobre todo lo que digo, hablar con las familias, ver qué nos cuenta la gente que vivió lo que era antes y está viviendo lo que es ahora. Pero para coger fuerza vamos a comer las famosas pupusas del Salvador. ¿Cuáles serán estas? ¿Cómo se llaman estas? Revueltas. Las revueltas. Está mejor aquí, hoy vivimos en paz, sí, todo tranquilo. ¿Sí? ¿Y cómo era antes? Antes era terrible, no podía entrar, porque allá en la ventana le pedían el DUI y no era de aquí, vea. Ya los niños ya hasta con más libertad uno los saca, porque antes ni los podíamos sacar, porque nosotros cuando veníamos a ver ya los niños estaban arrebatados de nuestras manos. Pero hoy todo está bien. Ellos eran los únicos que podían matar, los únicos que podían violar, los únicos que podían extorsionar y sobre todo los únicos que podían vender droga. Estábamos bajo un estado criminal paralelo que sí tenía territorio, población, recaudación con renta, extorsiones. Impartía justicia a punta de plomo, pero eran los que ponían orden. Ningún ratero tenía autorizado robar en las comunidades. En el inicio, cuando nosotros estábamos de unos 7 años más o menos, todo era bien, estaba bien. Pero resulta que después se convirtió en algo bien complicado. Porque aquí la gente podía decir, puedes entrar pero no puedes salir, o si sales, sales en bolsa, decir. Lo que pasó es que las pandillas comenzaron como grupos que se defendían entre sí del racismo en Estados Unidos. Pero cuando emigraron a El Salvador, empezaron a tener conexiones políticas y empezaron a crecer, a dejar de ser una pandilla para ser una organización financiada desde los gobiernos. Por ende, empezaron a tener poder, y cuando usted le da poder a una persona que nunca ha tenido poder, que es de escasos recursos, que tiene un intelecto bajo como las pandillas, usted le está dando armas a personas desquiciadas, a personas que se les va a subir el ego y tarde o temprano van a empezar a atentar contra lo que deberían haber defendido, que era su misma colonia. Otra colonia, porque ya le preguntaban dónde eres tú, y si era de una colonia contraria, entonces ya no salía de ahí.
Aunque no tuviera nada que ver con la Mara, aunque fuera usted inocente, no tienes nada que ver, te confundes de colonia, te metes donde no debes, te matan o te mataban, así era. Sí, así era. Porque ahora yo voy a la Campanera, Tutunichapa, colonias que no puedo entrar, y yo entro y ando allí y nadie me dice nada. O sea, por lo menos yo, en el caso de tuve un hijo que él andaba vendiendo en ventas, entonces él le pedían productos y no les daba, pues se lo quitaban a la fuerza y tenía que entrar por medio de una renta. Si no pagaban la renta, entonces era peligro, porque si no se sometía a las reglas de ellos, bueno, lastimosamente moría, mucha gente murió. Claro, a la Mara básicamente había que pagarle el dinero con una renta mensual de lo que te pedían, y aparte si quería género, quiero esto, me lo llevo, se lo tenía que dar igual. Sí, porque como ese era, bueno, ellos se sentían la autoridad, los dueños de todas las colonias. Nosotros somos 7 hermanos y casi todos trabajamos en venta. Solo de nosotros. Imagínese en el pasado, la gente no solo tenía que pagar renta, sino que tenía que soportar que gobernantes del Partido Arena y el FMLN defalcaran al Estado. Y realmente el país no se fue a una quiebra total gracias a la diáspora, a esa remesa que mandaban. A veces la gente salía por esas remesas. Una hermana hembra, le mataron a un sobrino mío. Un día jueves se lo llevaron, el día viernes en la mañana amanecieron muertos. A mi sobrino le habían cortado y mentira desde aquí hasta aquí, así cortadita la boca con un corvo, o sea, le querían sacar verdad, y cuál verdad si no daba nada. Entonces las pandillas al principio desarrollaron un proceso de iniciación que era, dependiendo la pandilla, eran o 13 segundos de golpiza o 18. Ese era el principio cuando comenzaban. Después llegaron a evolucionar al grado de, como las leyes evolucionaron, ellos también evolucionaron con sus ritos. De esos ritos están, digamos, alguien quiere ser pandillero, tiene que dar la cuota de sangre, es decir, matar a alguien. Durante el día de hoy vamos a ir conociendo y conversando diferentes aspectos de lo que eran los pandilleros, de la vida del pandillero. Al final ellos que entraban, se iniciaban en estas pandillas desde bien jóvenes, hablamos incluso de niños de 10, 11, 12 años, estas iniciaciones que tenían tan famosas, que les tenían que dar palizas los propios, que después serían sus hermanos de la pandilla, tenían sus formas de conversar, de hablar, de vestir, incluso de andar, tenían sus gestos también. Las dos pandillas principales, la pandilla 18, barrio 18, o la Mara Salvatrucha. Como digo, también tenían sus gestos con las manos y los representaban en las colonias. Las que eran de su dominio, marcaban su dominio, su poder con algunos dibujos, con algunas pintadas. Esta, por ejemplo, es una mano, el gesto era dibujada con huesos. Este es un gesto, era un gesto, y esta es una pintada de la Mara Salvatrucha. En el 2015 fuimos el país más violento del mundo, con más de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ese cierre fue arriba de los 6.600 homicidios. Vamos a hablar también. Importante recalcar que los mismos que critican al gobierno ahora eran los que tenían el poder en esas épocas. Los mismos que andan abogando por derechos humanos, los mismos que andan abogando por inocentes, son los mismos que en esa época tenían el poder y que pactaban con las pandillas, y eso se tradujo a esa cifra que usted ve ahí. Por eso es importante no olvidar de dónde venimos. Un poco sobre los acontecimientos que han ido sucediendo en El Salvador y cómo ha ido cambiando todo. Recalcando que ya no solo sorprende cómo ha cambiado la situación para estas familias de las colonias, sino la rapidez vertiginosa a la que todo ha cambiado. En cuestión de meses, en cuestión de años. Fijaos que es el día 1 de junio de 2019 cuando Nayib Bukele se convierte en presidente de El Salvador. Es importante aclarar algo. Muchas personas pueden decir, pero ¿y por qué no se hizo de una manera más lenta para que no hubiera un margen de error, o sea, personas inocentes capturadas? Porque si usted no atacaba con toda la fuerza del Estado a las pandillas, hubiera muerto más gente por represalia de las pandillas.
Recuerde que usted no está tratando con niños malcriados. Usted no está tratando con personas que roban. Usted está tratando con homicidas. Usted está tratando con psicópatas que con tal de lograr lo que ellos quisieran no les importaba arrasar con una comunidad de personas. Entonces, cuando usted se haga esa pregunta, ya sabe la respuesta. No había una manera de hacerlo lento porque no se podía atacar y destruir a las pandillas sin que hubiera daños colaterales que, gracias a Dios, se disminuyeron al mínimo. Posteriormente, hace una serie de tratos, de acuerdos con los líderes de las pandillas y de las maras y les otorga diferentes beneficios a cambio de que controlen la violencia. Es decir, yo, a ti como líder de la mara, te doy beneficios, a cambio tú haces descender los homicidios. Tiempo más tarde, el propio Nayib rompe estos pactos con los líderes de las maras y estos responden con una oleada masiva de homicidios. Empiezan a matar personas. Llega este momento cuando Nayib crea el régimen de excepción, en el cual de hecho seguimos en estos momentos. 27 de marzo de 2022, día en que se instaura este régimen de excepción, a través del cual el gobierno comienza a atacar y destruir las maras de su estructura, desde su base, desde la raíz. En cuestión de meses desaparecen del mapa. Comienzan esta serie de encarcelamientos masivos que se cuentan en decenas de miles de personas. De hecho, el ataque que fue sábado y domingo negro, donde atacaron y mataron a muchas personas, se debió a que el gobierno de Nayib Bukele, con el plan control territorial, ya estaba quitándole poder financiero. Estaba haciendo decomisos masivos de droga que eran liquidez de dinero para las maras. Y esa fue una respuesta al plan control territorial. Hay mucha gente de oposición que dice que fue una respuesta a un pacto, pero ¿un pacto de qué? El gobierno no necesitaba pactar. Los gobiernos que pactaron con pandillas eran porque querían votos, porque no tenían aprobación de la población. En cambio, Nayib Bukele tenía la aprobación arriba del 80%. Entonces ahí esa teoría es estúpida. Esa teoría ellos la usan porque es lo que les pasó a ellos cuando pactaron con las pandillas. Ellos sí pactaron con pandillas y las pandillas empezaron a crear ese mecanismo de matar gente para, en pocas palabras, joder al gobierno del FMLN. Porque hubo un momento donde el gobierno del FMLN quiso tratar de luchar, pero al final volvieron a pactar y volvieron a darle poder como para tranquilizarlo, cosa que el gobierno de Nayib Bukele no hizo. El gobierno de Nayib Bukele desde el principio, y había muchas fuentes que desde antes de que Nayib Bukele entrara a la presidencia ya se corría la voz de que ese presidente, cuando tuviera la mayoría, los iba a destruir, y lo cumplió. El gobierno los busca casa por casa. También buscan romper con su red de colaboradores y atacar sus finanzas. Han decomisado más de 2.000 unidades de transporte, entre autobuses, taxis y motos. Bukele quiere reformas penales para enjuiciar a los pandilleros como organización, ya que afirma que las maras nacidas en las calles de Los Ángeles siguen teniendo armas y que se financian de la venta de droga. Aunque los nombres relacionen a El Salvador, ni la MS ni el Barrio 18 nacieron en El Salvador. Ese fenómeno lo empezamos a ver cuando Estados Unidos, luego de haber congelado las deportaciones en el tiempo de la guerra, empieza a mandar. Sucede que a principios del 2000, básicamente todo esto... De hecho, los que defienden a los derechos de los pandilleros fueron los mismos que los mandaron a El Salvador. Pandilleros que vinieron deportados ya habían neutralizado todo el accionar de las bandas y empezamos a transicionar como sociedad a que el AMPA o la criminalidad ya no era controlada por las bandas organizadas, sino que por las pandillas. Nos encontramos en estos momentos en una de las colonias más peligrosas, o al menos que más fama tenía de este peligro de violencia en El Salvador. Estamos en concreto en La Campanera. Como todas tienen esta misma distribución, que es una calle principal y luego los pasajes de las viviendas que se abren a los costados.
Son calles, la mayoría, no solo en la Campanera, sino en todas las colonias, en la mayoría, como digo, de entrada pero no salida. Entras, pero para salir tienes que volver por donde entrabas. Entonces es muy fácil, no hoy en día, sino en el pasado, que te quedarás atrapado. Porque entras, pero ojo, no tienes dónde ir, tienes que volver por donde habías venido. Entonces con que te vean pasar ya saben que tienes que salir por ahí después. ¿Cuál es la particularidad de que estemos aquí? Que venimos de una zona que era controlada por la Mara Salvatrucha. Aquí era controlado por Barrio 18. Esto era inimaginable, movernos entre colonias controladas por las diferentes pandillas. Realmente son extrañas, curiosas las sensaciones caminando por estos lugares. Y eso para mí, que soy extranjero, que vengo de fuera, imaginaos para los locales de aquí, para mismamente las personas con las que caminamos en estos momentos, chavales, jóvenes de aquí de San Salvador. Ellos han vivido estas problemáticas, no aquí en la Campanera porque no se podía entrar, pero imaginaos lo que es de repente estar en la Campanera. Esto era, como digo, inimaginable. No es que era peligroso entrar, es que nadie entraba, no se entraba. Y aquí estamos dentro de las viviendas. ¿Qué ocurría con estos lugares? Una vez que las pandillas expulsaban a las familias, a los verdaderos propietarios de estas viviendas, estas mismas donde me encuentro aquí dentro en estos momentos, ¿qué ocurría? Se convertían en las famosas casas destroyer. Eran los puntos de acción, de actividad de estas pandillas, en donde se drogaban, también vendían droga, hacían todo tipo de actividad criminal hasta las ejecuciones. Aquí, en estos suelos, han matado cientos de personas, las casas destroyer. Esto no está abandonado por la situación actual, la policía, la persecución, no. Eso está abandonado, lo estáis viendo, hace muchos años. Está abandonado en los tiempos de control de la pandilla Barrio 18. Esto pasa también en otras zonas de la Mara Salvatrucha, con las dos. La familia que tenía un problema con una de las pandillas no se negociaba, no se dialogaba. O huías o te mataban. Muchas veces, de hecho, esa era la amenaza. No era que supieras que lo iban a hacer, es que te lo decían. Tienes una noche para abandonar la casa, si no te matamos. Y de este modo es que muchas de las viviendas, sobre todo en estas colonias, están completamente abandonadas. Y fijaos que venimos saliendo de estos pasajes ya hacia afuera de la colonia. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, es un vertedero, una quebrada, un río. Obviamente os podréis imaginar qué ocurría aquí a partir de estas zonas ya de naturaleza. Primero, si los propios pandilleros tenían que huir, estas eran las vías de huida. Después, obviamente, tenían que deshacerse de un cuerpo. Este era el lugar. Todas estas zonas de naturaleza aledañas a las colonias más peligrosas son auténticos cementerios y no habría más que escarbar un poco. También es curiosa una situación que se da en estos lugares y que hay que puntualizar. Aquí no solo había víctimas de los pandilleros, también estaban las familias de los pandilleros. La verdad sí vivimos una época desastrosa que... Claro, usted vivió lo que era convivir con un 70% de vecinos de la pandilla, de la 18, ¿verdad? ¿De aquí? 18, sí, entonces... Aquí nos manteníamos encerrados porque la verdad, a cada rato disparos a todos lados. No podíamos salir ni allá arriba. Ya hoy, en la actualidad, durante el... Y eso es lo que este gobierno defiende, que las personas honradas que no andaban cometiendo delitos puedan salir de sus casas, puedan pasear por su país. Pero ¿qué era lo que defendían los derechos humanos y los gobiernos pasados? Que sus pandilleros anduvieran en las calles haciendo lo que se les daba la gana. ¿Y quién sufría? El inocente, el honrado. Ese era el que tenía que estar, en pocas palabras, y según lo que él dice, prisionero en su propio hogar. Entró el gobierno ya diferente, ¿verdad? Ya no le andan pidiendo una cura, ya no le andan diciendo, ¿y vos de dónde venís? Gracias a Dios podemos decir que ya mis hijos van a crecer en otra época. Ya hoy, gracias a Dios, no, diferente.
No sé si irá por nosotros, no sé si irá por ese vecino que está hablando, sin mostrar la cara, pero el otro vecino le veía, lo decía. Debió de decir algo como que era un bonito día para matar el otro vecino. Decir, sí, puede ser delante nuestro, pero soltarlo al aire. Es un bonito día para matar, y referencias al viejo Lin. En la campanera, sí. Militarizados, sí, sí. Llena de militares. Bueno, decirte que la campanera es donde estaba la estructura de la 18, de los números. Más. Buen dato. Y ahí le están respondiendo a todos los asnos de Arena FMLN que dicen que si ya se controló la delincuencia, ¿por qué siguen los militares y los policías afuera? Había mucha gente que les colaboraba a las pandillas, que ni parecían, que no andaban tatuados. Si ustedes ven al sujeto, ni parecía. Y es por eso que el estado de excepción todavía sigue. Porque todavía hay muchos que han sido inteligentes o han tenido suerte y no los han capturado. Ese dato es muy importante para cuando usted escuche a un retrasado mental de la oposición tratar de usar ese argumento. Asesina que yo conocí, digamos, y que practicaban los ritos satánicos. Y quizás me atrevo a decir que un 55-60% de la gente que vive ahí tiene algún grado de relación con la pandilla, familiares, parientes. Entonces no están todavía contentos de que esté el cerco militar ahí. Un buen día para morir y para matar, el mensaje no era para vos, era para quien estaba dando las declaraciones, para que no se excediera, para que no se pasara. Fue como un te estoy viendo. Y ese tipo de personas así, que aún viendo la tranquilidad de la gente honrada, están enojaditos y andan queriendo defender a los pandilleros, esas personas deberían estar en la cárcel, porque esas son las manzanas podridas que destruyen la cultura de un país. Imaginad cómo debía ser el día a día, el intento de convivencia en esta rutina del día a día, en las colonias y barrios como esta misma, donde casi todos eran pandilleros. El miedo de todos los padres respecto a sus hijos. El niño de 9, 10, 11 años que saliera a la calle, si no era asesinado o secuestrado, era captado por una de las pandillas. ¿Por qué entraban estos niños también a las pandillas? Muchas veces por familias desestructuradas, violencia en la casa, venta de drogas. Buscaban la protección y la seguridad en las pandillas de la calle. Y también a veces porque no les quedaba otra, es decir, si no soy de ninguna pandilla, cualquiera me va a matar. Entro entonces a una pandilla para que si me pillan los contrarios me matan. La pobreza y la desigualdad no es una excusa para entrar a la pandilla. Y la prueba está que muchas personas que tenían esos mismos problemas nunca entraron. Quizás las únicas personas que se les puede decir como que no les quedó de otra fueron a los que los pandilleros les amenazaron a su familia o a sí mismos de matarlos si no entraban a la pandilla. Quizás son a los únicos que se les podría decir, bueno, la tuviste más difícil a pesar de eso, de que se pudo haber buscado una opción, pero se entiende el contexto de que los gobiernos pasados estaban coludidos, o sea, la persona la tenía jodida. Y cabe recalcar, todas esas personas que se unieron a pandillas, por eso que les acabo de decir, los principales responsables son los gobiernos pasados, porque ellos no les dieron salida. Pero al menos tengo la protección de esta pandilla. Y también el miedo, el terror que sentía toda la población con la figura, la imagen del pandillero. Era facilísimo reconocerles con todos esos tatuajes que tenían de números, de letras, de toda esta simbología que hacían con las manos. Era muy fácil reconocerles en cada esquina. Y por eso nos pasa que las familias, incluso con todos los mareros y pandilleros en la cárcel, no quieren hablar ni mostrar la cara. Eso sí, con las familias con las que hemos podido hablar, con los vecinos, nos ha quedado claro el modus operandi de estas pandillas, cómo funcionaban, cómo se financiaban, básicamente a base de extorsión, de violencia, de robos, de ejecuciones bajo petición.
Básicamente pedían rentas, alquileres a todos los negocios, a todos los vecinos, iban casa por casa. A quien no lo pagaba, lo mataban. Hace más o menos un año, porque no ha sido mucho el cambio, ¿verdad? Era para mí imposible poder llegar ahí a comprar o tan siquiera pasar, porque era como que ahí pasaban los muchachos, ¿verdad? O los bichos que los conocemos. A mi amigo eso fue hace varios años. Él tenía como unos 14 años más o menos. Y él nada más estaba viendo lo que es jugar cartas. Aquí le decimos chiviar. Lastimosamente estaba una persona que se involucraba con estos grupos, ¿verdad? Y pues se acercan en un carro, pues, y los comienzan a balacear, pues, o a disparar. Y entre todos, pues, salen corriendo, se encuentran los mismos amigos que vieron y subieron, ¿verdad? Porque varios quedaron vivos. Y lastimosamente él fue el único en que, digamos, los impactos de bala no lo dejaron correr. Entonces, al leer caer en el suelo, ¿verdad? Desde el carro lo terminan de fulminar solo a él, y es donde te digo que más de 30 disparos lo encuentran en el cuerpo a un niño, pues, que 14 años, imagínate. Esa era la democracia que defendían los gobiernos pasados. En estos momentos, y después de haber estado conversando con diferentes familias y vecinos de las colonias, y que todos nos decían el punto de unión, de convergencia entre las diferentes zonas, es esta al final, el centro de la ciudad. Y no por ser el centro era más seguro ni estaba más controlado, seguía siendo una zona muy complicada, precisamente por eso. Unión entre muchas zonas igual a descontrol. De hecho, esa era una zona total y completamente controlada por ellos. Incluso muchos negocios eran financiados por ellos. Se podía decir que era una zona donde ellos lavaban dinero. Eso tal vez él no tiene el dato, pero así era. Ahora todo ha cambiado también aquí. Estamos, fijaos, uno de los signos del cambio más fuertes probablemente, o más representativos de los últimos tiempos, la nueva biblioteca. Hemos venido aquí para hablar con la gente que pasea, que también tiene... Otra cosa de recalcar, que los negocios que ellos tenían ahí eran una de las fuentes que el gobierno les quitó de financiamiento, que no se dice mucho por ahí. Pero ese fue un golpe al bolsillo de muchos pandilleros que tenían negocios ahí y que una vez fuera sus negocios perdían liquidez en dinero, por ende incluso perdían poder armamentístico porque no tenían los fondos para comprar armas. De sus negocios y que nos cuenten ellos. De allí hoy no, y puedes andar libremente con tu familia, puedes andar libremente por donde tú quieras. En la noche, inclusive aquí, no te podías ir noche y ahora puedes amanecer aquí. Primeramente en la inseguridad pues estamos bien, ¿verdad? Gracias a Dios el país está seguro, pero o sea, nosotros... Una aclaración. No todos los negocios, pero habían muchos negocios que sí pertenecían a pandilleros. No toda la gente que vendía ahí tenía que ver. Hay que aclarar eso. Por si viene algún pasmadito a comentar, a decir que uno dijo que todos los negocios, no, algunos. Nosotros como vendedores sí estamos mal, porque nos movieron pero no nos dieron solución y no nos quieren aquí. O sea, maquilla la pobreza, el gobierno maquilla la pobreza. Eso es mentira. Se les han dado lugares donde ellos pueden ir a vender, lugares centralizados como en todos los países de primer mundo, pero ellos no quieren estar ahí. Ellos quieren andar vendiendo en la calle cuando ya se sabe que hay lugares donde es ilegal vender. Otra cosa que hay que aclarar: cuando usted es un vendedor informal, usted no está pagando impuestos. Usted quiere seguridad, tiene que pagar impuestos, porque esta gente quiere seguir de manera informal, pero quieren seguridad. Entonces, ¿cómo financiamos la seguridad? Con los impuestos. Por eso es que esta gente se acostumbró a no pagar nada, o a pagar una miseria, a pagar $1, a pagar 50 centavos por un pedazo de terreno que era público. Mi pregunta es, ¿por qué
La queja no es con los gobiernos pasados que les hacían pensar que ese pedazo que estaban pagando iba a ser de ellos. No, que vienen a culpar al que ha hecho cumplir la ley. Por eso es importante entender de leyes. Hoy más que nunca en El Salvador se respetan las leyes. Porque nosotros somos la mayoría del país. El Salvador es un país pobre. Lo quieren pintar como primer mundo, pero el primer mundo vamos a hacer cuando erradiquemos la pobreza, que es algo que no hacemos. Mi mamá tiene 30 años de vender. Obviamente la pobreza no se erradica en 2 años. Eso es verdad, no es un país rico. Se ha dicho que ha mejorado y es de los países más seguros, sí. Pero nunca se ha dicho que es un país rico. Ni que es un país de primer mundo. Podemos empezar a tratar de serlo, pero eso va paso a paso. No hay que tergiversar las palabras ni la realidad. Es el problema de las personas que hablan sin saber. Y solo un día nos llegó un papel que teníamos que movernos 48 horas y hasta ahí. O sea, no nos dieron. Pero dieron 2 días para desalojar, eso ¿sí? y para desalojar. Pero si veo que, por ejemplo, para aquí arriba todavía... De hecho, fueron buena onda. Porque los gobiernos pasados, cuando no querían a alguien ahí, en el mismo momento lo quitaban. Y ella misma ha dicho que les han dado tiempo. Muchos de los videos tergiversados donde ve que le están llevando la venta es porque ya les habían dicho con antelación varias veces y no hicieron caso. Entonces los camarógrafos van a ver cuando ya les van a hacer el decomiso, pero no ven las veces que les dijeron que se tenían que mover. Ojo en este dato, no hay que tergiversar la realidad. Y mucha gente que sí paga sus puestecitos se lo puede decir. Que la mayoría de estos pícaros, que si usted se va a poner a un lugar donde no está autorizado a vender, usted está cometiendo una ilegalidad. El presidente en la seguridad sí ha hecho grandes obras, ¿verdad? Lamentablemente que, ¿cómo se llama? Los que él ha puesto abajo de la administración son los que han estado actuando mal. Hay abuso de poder. Yo aquí me quedo parqueado 5 minutos y ya vienen los de la alcaldía a querernos, ¿cómo se llama? Quitar y nos ponen esquelas, quieren amenazarnos, o sea... Es lo que yo les digo. Hay mucha ignorancia. Usted no se puede parquear en la calle. Que los gobiernos pasados se hayan pasado las leyes por los huevos no quiere decir que eso era legal. Para eso hay lugares de parqueo. ¿Ve por qué le digo que la gente que se queja es la gente que no sabe de leyes? Gente huevona que le gustaba hacer lo que ellos les daba la gana. Y hoy, como hoy sí se aplica la ley, no les gusta. Ese abuso de poder es el único que, ¿cómo se llama? Considero yo que les está haciendo... Imagínese la ignorancia del tipo, que te pongan una esquela por parquearte donde no tenés que parquearte, eso es un abuso de poder. ¿Ven por qué a veces la información termina siendo un teléfono descompuesto? Cuando la ignorancia habla, se esparcen ese tipo de cosas. Un punto rojo en la gestión. Hoy podemos salir a cualquier parte del país y no vamos a tener ningún problema, pero ahora viene lo que nos afecta, que es el costo de la vida. No hay aumentos de salario, tenemos incremento de las tasas. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Ve por qué le digo que es desconocimiento? Sí es verdad que no fue muy alto, pero sí hubo un aumento en el salario mínimo. Sí hubo un aumento. Aquí le voy a poner la imagen de cuánto aumentó. ¿Ve por qué les digo que es la desinformación? Y lo de los costos, eso es en todos los países. Ahí yo no le puedo decir a él que es por desconocimiento, porque tal vez es una persona que no tiene los recursos para viajar a otros países. Pero si usted viaja a otros países se va a dar cuenta que todo ha aumentado en todos los países, no solo en El Salvador. Tasas de impuestos, hemos aumentado, ¿cómo se llama? La canasta básica. Prácticamente, pues, o sea, eso es lo que le tocaría para el próximo periodo, porque quiera si o no va a ganar, ¿verdad? Él como presidente va a ganar, ¿verdad? Ahora, el partido en sí, creo que tendría, ¿cómo se llama? Va a tener una baja, porque la presidencia es una cosa, la asamblea y la municipalidad es otra. Fijaos qué curioso cómo cambia el relato, las diferentes realidades que podemos encontrar, que para eso veníamos a El Salvador, ¿no? En las colonias nos recalcaban los cambios del centro de la ciudad por la seguridad, que ahora las podían visitar.
Yo venía a documentar sobre esto. Sin embargo, lo que nos encontramos aquí en el centro es la realidad de los vendedores. Vendedores ambulantes, las personas que siempre de forma tradicional vendían en la calle. Y ahora también lo hacen, pero de forma ilegal, ya que la policía les persigue. Están limpiando la zona para darle un nuevo aire, una nueva imagen, más moderna, más de progreso. Realidades diferentes. Y es que libertad es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de lucha, perseverancia y muchos sacrificios para que sea verdadera. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros, pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo a estar en camino a ser el país más seguro de América.